Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. A diferencia de Isao, que se sentía en conflicto cuando aprendió la identidad del niño, el niño tenía curiosidad por la identidad de este joven. Gracias. Shiba Tatsuya dijo, luego preguntó, ¿eres un artista marcial? Su voz era diferente a la de un niño. Tenía esta madurez que se ve generalmente en los niños, pero aún así, sus ojos y rostro eran los de un niño. Aún así, Tatsuya tenía curiosidad por la identidad de este joven. Si bien no estaba seguro de la edad de Isao, podría ser correcto decir que debería estar en la escuela secundaria o en los 20 años. O podría ser más. Después de todo, incluso su madre y su tía parecían más jóvenes que su edad. Sin embargo, podría haber sido su primera vez mostrando interés en alguien, sin embargo, esto era normal, especialmente cuando era la primera vez que veía a alguien con habilidades de lucha tan hábiles. Además, podía decir que Isao nunca usó magia, y todo se hizo con su habilidad física. Ya sea su respiración, postura o cualquier cosa, era imposible ver una abertura en él. Como era la primera vez que veía a alguien como Isao, Tatsuya trató de usar su habilidad de opinión elemental, lo que le permitió ver información detallada sobre cualquier cosa hasta los átomos. Sin embargo, antes de que pudiera usar esta habilidad, Isao se movió la frente, y debido a eso, Tatsuya no se atrevió a usarla nuevamente, especialmente cuando pudo decir que no era el oponente de Isao y no quería antagonizarlo, especialmente cuando tenía que proteger a Miyuki. ¿Quién era él? Si bien la mayoría de sus emociones se borraron, dejando solo su amor por su hermana pequeña, Tatsuya era un humano, y era diferente de un robot, donde era absoluto. A veces, existía algo conocido como milagro, por lo que si bien debería ser imposible, sentía curiosidad por este joven. ¿Artista marcial? No. Isao bostezó, luego caminó hacia los 50 hombres que había golpeado. Solo soy un vagabundo. Desempleado. Mientras decía eso, sacó todas las billeteras de esas personas y sacó todo su dinero. Incluso si algunos de ellos se habían despertado, ni siquiera se atrevieron a decir nada cuando Isao tomó su dinero. Hiciste un crimen, dijo Tatsuya sin palabras cuando vio lo hábil que era Isao al sacar el dinero de las billeteras de aquellas personas que intentaron hacerle daño. Era cierto que intentaron rodearlo y golpearlo, pero Isao tomó todo su dinero como si fuera algo natural, no pudo evitar decirlo. No lo soy. Isao sacudió la cabeza y dijo, me han pedido una lección, y esta es su matrícula. De repente pateó a una de esas personas y preguntó, ¿derecho? Sí. El hombre asintió obedientemente. Ver. Isao sonrió a Tatsuya, haciendo que el niño lo mirara en blanco. Ahora, vete, dijo Isao, y luego los ahuyentó. He recogido la matrícula, pero si te sientes insatisfecho, puedes venir a mí de nuevo. 50 hombres, incluido Tatsuya, miraron a Isao por un tiempo antes de que esos 50 hombres huyeran rápidamente mientras se ayudaban mutuamente mientras sus cuerpos estaban heridos. Llame a más personas. No olvides traer tus billeteras, o de lo contrario te irás a casa desnudo. Al escuchar esas palabras, todas se movieron rápidamente más rápido. Isao miró todo el dinero en sus manos y sonrió, sintiéndose melancólico y nostálgico por su antiguo trabajo cuando todavía era un mal tipo. Sin embargo, había cambiado, por lo que no haría algo tan bajo como extorsionar dinero a alguien. Todo ese dinero era la matrícula para su educación para que pudieran convertirse en una mejor persona en el futuro. Esperemos que puedan llamar a más personas. Aún así, Isao tuvo que decir que se sorprendió de que en 2092, todavía había muchos que usaban efectivo. Pensó que desaparecerían, pero de nuevo, sintió que el efectivo era imposible de desaparecer, especialmente cuando era fácil ocultarlos. Mientras Isao lo pensaba, Tatsuya seguía mirando a Isao en blanco. Después de todo, era la primera vez que veía a alguien admitir que era un vagabundo o desempleado. Todos querían parecer geniales o mejores que otros, por lo que generalmente mostraban que eran mejores, exagerando sus logros, pero este tipo le dijo que era un vagabundo. Incluso si Tatsuya apenas tenía emociones, estaba sin palabras. Entonces, muchacho, nos vemos más tarde. Solo vete a casa ya que podrías ser atacado si todavía estás aquí.
Isao realmente no quería involucrarse con Tatsuya, el más fuerte del mundo. Además, la familia de Tatsuya no era promedio, y muchos de ellos estaban aún más locos que Tatsuya. Además, había ganado el AD de Tatsuya, por lo que no había necesidad de que hiciera nada. En cuanto a la chica, naturalmente, recordó. Has adquirido el AD de Shiba Miyuki. ¿Quieres absorberlo? Separando parte de su cuerpo, Isao lo controló y tocó a Miyaki, que todavía dormía en secreto. Sí, Tatsuya era el hombre más fuerte del mundo, pero no era omnipotente. Si no hubiera usado su opinión elemental, le habría sido imposible notar lo que hizo Isao, ya que sus sentidos y capacidad física eran ligeramente mejores que los humanos normales sin magia. Espera. Cuando Isao estaba a punto de irse, Tatsuya de repente lo detuvo. ¿Qué pasa, muchacho? No soy un niño. Tengo un nombre. Francamente, Tatsuya se sintió infeliz al ser llamado niño por Isao, ya que su edad no debería ser muy diferente, ¿verdad? Tengo un nombre. Mi nombre es Shiba Tatsuya. Entonces, ¿qué pasa, Tatsuya? Preguntó perezosamente Isao. Mientras Tatsuya estaba sin palabras, siendo llamado por su nombre directamente, dijo firmemente, tengo un trabajo para ti. ¿Tienes un trabajo para mí? Isao miró a Tatsuya extrañamente. Semiprofesor de artes marciales. Te pagaré bien, dijo Tatsuya firmemente, pensando que si pudiera aprender bajo Isao, entonces podría ser más poderoso. Si bien Tatsuya era el más fuerte, todavía era un hombre joven, después de todo, y como cualquier otro niño, deseaba convertirse en el más fuerte. Isao se rió, diciendo, ven a mí cuando tengas el permiso de tus padres. Al escuchar las palabras de Isao, Tatsuya dudó, al darse cuenta con su posición, sabía que ya había cruzado su límite, pero aún así, ¿cuál es su nombre, señor? Si bien Isao podría parecer joven, Tatsuya pensó que Isao podría ser mayor de lo que Isao parecía ser. Inuma Isao. Como Isao dijo su nombre, se fue y desapareció de la vista de Tatsuya. Tatsuya se sorprendió y trató de buscar a Isao, pero no pudo encontrarlo en ninguna parte, lo que le hizo darse cuenta de que podría haber subestimado la fuerza de Isao. Sin embargo, de nuevo, esto también lo hizo sentir curioso. ¿Quién es él? Por otro lado, después de que Isao dejó Tatsuya, rápidamente estableció su identidad en este mundo. Usando su segunda habilidad, simplemente manipuló a la gente y estableció fácilmente su identidad legal. Rápidamente se convirtió en un local ya que sabía que nadie trataría de buscar su información, especialmente cuando se había alejado de Tatsuya, y francamente, no quería involucrarse con este joven cuya única emoción era su amor hacia su hermana pequeña. Aún así, después de que terminó de crear su identidad, se fue de viaje en solitario, probando varios platos locales antes de sentarse en el banco y ver la puesta de sol. Mientras comía arroz de pulpo, satan dashi, hiraya aichi, onigiri de huevo de cerdo, soba de Okinawa, un sabor raro y único de fideos de taza y hielo afeitado, Isao se preguntó qué debería hacer en este mundo. Tenía el ADN de los más fuertes e inteligentes de este mundo, así que ¿por qué debería quedarse? Además, a diferencia de esos 50 hombres, incluso si Tatsuya era solo un estudiante de secundaria, aprendió e Isao entendió muchas cosas solo del ADN de Tatsuya. Al mismo tiempo, tuvo que admitir que se sentía extraño, ya que se convirtió en el más fuerte tan fácilmente después de obtener el ADN de Tatsuya. Todo fue tan fácil que lo hizo extraño, lo que le hizo preguntarse qué hizo en el mundo de Danmachi y Kimetsu no Yaiba. Debería haber venido a este mundo antes. Aún así, pensó que había muchas cosas que podía aprender de este mundo, por lo que era demasiado pronto para que volviera. Inuma-san. Solo Isao escuchó una voz familiar llamando su nombre, así que se volvió y vio a Tatsuya, pero parecía que Tatsuya no era el único. Al igual que antes, la hermana pequeña de Tatsuya estaba allí, pero no fue la única que acompañó a Tatsuya, ya que también había una hermosa mujer de unos 20 años y, cuando sus ojos se encontraron, parecía que había una corriente eléctrica que provocó que sus cuerpos temblaran, pero Isao rápidamente miró hacia otro lado, pensando que ya no era una mala persona y que no podía hacer un movimiento sobre la mujer casada, y la mujer era la misma que sabía lo inadecuada que era su mirada, ya que era esposa y madre, pero después de que ella notó que él también miró hacia otro lado, ella se volvió curiosa y puso su mirada en él con una mirada que no debería ser mostrada por una mujer de su identidad. ¿Tatsuya? Una voz familiar llamó la atención de Isao. Se volvió para ver a Tatsuya parado allí con su familia, una vista que hizo temblar sus labios. Inuma-san. Tatsuya llamó a Isao, pero no caminó inmediatamente hacia él.
En cambio, miró a su madre y a su hermana pequeña, esperando su permiso. Por otro lado, la hermana pequeña de Tatsuya, madre, y también una mujer que apareció como un guardaespaldas observó Isao, que parecía tan relajado y disfrutó de su comida mientras observaba la puesta de sol. Podían verlo masculino y misterioso, pero parecía decadente, especialmente cuando comía una taza de fideos. Si hacían una comparación de su encanto, aparecería como Shiba Miyuki, la hermana pequeña de Tatsuya, que era tan hermosa que atraía los ojos de muchos cada vez que caminaba. Aún así, era un hombre, pero no era como esos príncipes o aristócratas que daban sentimientos de otro mundo. En cambio, era como un rey bárbaro que hizo lo que deseaba hacer sin escrúpulos, sin que nadie pudiera detenerlo, conquistando y haciendo que todos sucumbieran con su poder y encanto. Viendo su figura desde la distancia, la mujer que apareció a los 20 años no pudo evitar sonrojarse. Al mismo tiempo, la madre y la hermana pequeña de Tatsuya no eran mucho mejores ya que se sorprendieron al ver a alguien tan guapo. Sin embargo, esto era algo normal, especialmente cuando la apariencia de Isao se había mejorado debido a la obtención del ADN de esas deidades en el mundo de Danmachi. Mientras que la gente en el mundo de Danmachi podría haberse acostumbrado a ver el encanto de esas deidades, ya que había muchas de ellas, en el mundo de Maouka, alguien con tal apariencia era raro. Con esta apariencia, incluso si fuera un vagabundo, sería tratado como un panda en China. Mientras consumara e hiciera hijos, le pagarían en lugar de al revés. Más importante aún, Isao tampoco había usado todo su encanto, especialmente después de obtener el ADN de Freya. Si realmente usó el ADN de Freya, entonces su encanto solo podría esclavizar a todas las personas en este mundo. Sin embargo, las tres mujeres de alguna manera entendieron por qué Tatsuya les dijo que sería fácil encontrarlas. ¿Eres Jinuma Isao? Una mujer madura con un encanto elegante y el pelo atado en un moño caminó lentamente hacia Isao. A pesar de que ya no era joven y estaba embarazada de 2 hijos, su encanto era imposible de ignorar, pero Isao podía ver lo débil que era esta mujer. Señora. La mujer de unos 20 años rápidamente trató de detener a la mujer, ya que no estaba segura de si Isao era peligroso o no, pero por un lado, incluso si era peligroso. Al mismo tiempo, también sentía arrepentimiento ya que sabía que con su identidad, no debería pensar que algo podría suceder entre ella e Isao. Sakura Yonami fue un humano modificado creado para convertirse en guardián y protector de la madre de Tatsuya y Miyuki, dando su vida y todo para proteger a Shiba Miya. Está bien. No parece peligroso. Si estás preocupado, puedes estar a mi lado. Ok. Mientras dudaba, Onami asintió, siguiendo el capricho de Miya mientras deseaba ver a Isao más cerca. O más bien, Isao parecía tan inofensivo. Si uno hacía una comparación, era como un oso gigante que parecía tonto y lindo, pero definitivamente era demasiado arriesgado para una mujer casada como ella acercarse a él como una mujer de otro siempre había sido su favorita. Incluso si Isao hubiera cambiado, sabía que su naturaleza no podía cambiar, y él simplemente, no pudo evitar sentirse atraído por esta mujer, a pesar de que sabía que no debería. ¿Eres Jinuma Isao-san? La mujer madura preguntó suavemente. Sí. Isao asintió, luego miró a Tatsuya, quien siguió al grupo un paso atrás y le preguntó. ¿Estás relacionado con el niño? Tatsuya. Soy su madre, dijo suavemente la mujer. Mi nombre es Shiba Miya. Encantado de conocerte, Jinuma-san. Isao miró a Tatsuya sin palabras ya que no esperaba que Tatsuya realmente trajera a su madre y su familia aquí. Aún así, cuando Tatsuya vio la reacción de Isao, quería reírse de alguna manera. Al mismo tiempo, Miyuki Shiba, la hermana pequeña de Tatsuya, miró a Isao con curiosidad, sintiéndose bastante extraño, y también se preguntó qué tan fuerte era este joven como su hermano mayor insistió en aprender bajo Isao. Mientras que Miyuki sabía que su hermano mayor podría no tener el talento de un mago, su talento en otro era tan fuerte que trajo asombro a todos. Sin embargo, Tatsuya generosamente elogió a Isao, diciéndole a su madre lo fuerte que era Isao y que deseaba aprender bajo Isao. Todavía frente al educado Miya, Isao rápidamente dejó de lado su taza de fideos y se puso de pie, presentándose. Él sostuvo a Miya, quien extendió su mano hacia él. Es bueno conocerte, Shiba-san. Déjame presentar mi nombre de nuevo. Mi nombre es Jinuma Isao. Has adquirido el ADN de Shiba Miya. ¿Quieres absorberlo? Sin embargo, en lugar de su ADN, Isao no pudo evitar sentirse atraído por la mano de Miya, que sostenía su mano suavemente. Su edad no disminuyó su encanto.
En cambio, agregó un encanto que era imposible demostrar para una mujer más joven. Al mismo tiempo, cuando estaban tan cerca, el aroma de su suave perfume le hacía cosquillas en la nariz. Si hubiera sido antes, podría haber hecho algo lamentable a esta mujer, pero en este momento, era diferente ya que era alguien que se había enfrentado a muchas pruebas y tribulaciones. Además, como no había logrado detener su lujuria hacia Freya y Demeter, había aprendido de sus errores y no volvería a cometer el mismo error. Aún así, cuando Milla tomó su mano, sintió su cuerpo tan caliente, como si estuviera siendo quemada en el fuego, especialmente cuando sus ojos se enfrentaban a los suyos, y él nunca miró hacia otro lado. Sus piernas temblaban, sintiéndose débil, pero cuando su mano la sostenía firmemente, de alguna manera, rápidamente se recuperó y se estabilizó. O más bien, ella no quería parecer débil frente a sus dos hijos. Aún así, se alegró de que se enfrentaran a la puesta de sol, o de lo contrario todos notarían el rubor en su rostro. Sin embargo, cuando Isao se puso de pie, todos ellos sintieron rápidamente la presión que provenía de él. Después de sus aventuras en muchos mundos, la altura de Isao también aumentó, y estaba ligeramente por debajo de 190 centímetros. Su marco podía intimidar fácilmente a cualquiera, pero aún así, no tenía los músculos voluminosos que la mayoría de las mujeres odiaban. En cambio, sus músculos eran compactos, dando una belleza que solo se podía ver en un verdadero dios griego. Si Ares, la guerra de Dios, descendiera, sería como él, pensaron. Aún así, Isao se preguntó si era apropiado para él sostener la mano de Milla, pero ella no lo dejó ir, por lo que no le quitó la mano. Mi hijo me dijo que eras un poderoso artista marcial, y que también necesitabas un trabajo. Milla miró a Isao y dijo, si no te importa, ¿puedes convertirte en el maestro de mi hijo? Sin embargo, todos se sintieron sorprendidos por la proactividad de Milla. Aún así, nadie dijo nada ya que la magia de Milla la hizo poseer una intuición extremadamente perspicaz. Milla sabría cuándo sospechar de los demás y cuándo estar en guardia con el peligro que acecha. Su intuición se estableció por encima del resto, lo que le valió el título de Mistress of Fleet. Sin embargo, no se dio cuenta del peligro que representaría al invitar a este joven a ser el maestro de su hijo. Solo. Lo siento, me niego. Isao decidió rechazarlo. No solo porque ya no quería dañar a la esposa de los demás, sino que tampoco quería entrar en la problemática situación de Tatsuya y su familia. Sí, Tatsuya podría ser el más fuerte, pero el problema que vino con él era excesivamente alto. Isao podría ser tentado por la madre de Tatsuya, pero ya no era un mal tipo. ¿Por qué te negaste? ¿No necesitabas un trabajo? Más importante aún, ¿no te avergüenzas de ser un vagabundo a tu edad? Milla dijo bruscamente y lo sostuvo más fuerte. 4x. Isao se quedó sin palabras y volvió a mirar a Tatsuya, quien de alguna manera le pareció travieso. Aún así, realmente no quería involucrarse con la familia de Tatsuya. No era como si no pudiera manejar los problemas que podrían ocurrirle cuando los siguiera, pero era demasiado perezoso ya que había encontrado muchos problemas en varios mundos, por lo que solo quería relajarse en este mundo y convertirse en una persona normal, pero a medida que ganaba la suerte o el destino de Tatsuya, sentía que era imposible. Sin embargo, aún así, no estoy realmente seguro, pero puedo decir que la situación de su familia es complicada. Isao estaba indefenso. Realmente no quiero involucrarme. 4x. A pesar de que Isao nunca preguntó nada, pudieron decir que era agudo ya que rápidamente entendió lo complicada que era su situación familiar, y de alguna manera, también era comprensible por qué Isao era reacio a convertirse en maestro de Tatsuya. Oh, si eso es lo que te preocupa, entonces no tienes que preocuparte. No nos quedaremos mucho tiempo en Okinawa, y solo serás el maestro de artes marciales de mi hijo durante nuestra estancia en Okinawa. Después de eso, no te molestaremos, y te recompensaré mucho, dijo Milla suavemente. Isao parpadeó los ojos. Era su imaginación, pero, ¿estaba siendo seducido? Aún así, cuando Isao consideró lo que podría suceder en este lugar mientras el protagonista estaba cerca, sintió que podría necesitar quedarse con ellos, al menos hasta que se fueron de Okinawa. Además, una vez más, como deseaba convertirse en una buena persona, ¿cómo podía dejar que enfrentaran el peligro? Después de reflexionar por un tiempo, Isao suspiró impotente y luego asintió. Ok. Al escuchar esas palabras, Tatsuya suspiró aliviado y se sintió feliz, pero no fue el único que fue feliz. Bueno. Milla asintió suavemente y dijo, quedémonos en nuestra villa.
Es más conveniente si te quedas en nuestro lugar para enseñarle a mi hijo. ... Isao no estaba equivocado. Esta ama de casa trató de seducirlo. Para ser honesto, solo planeó una aventura de una noche con Freya, pero ¿qué te parece? Además, es solo para información, pero el arco Maouka es solo unos 10 capítulos. Dime si te gusta o no, ¿de acuerdo? Si te gusta, haré la continuación de ella. Además, he estado pensando en qué tipo de mundo debo ir en medio de su viaje en el mundo de Danmachi y después del mundo de Danmachi. Esas historias incluían Boku no Hero, Nurarion no Mago, Campione, One Piece, X-Chol de XD, Tolop Ru, Ayakashi Triangle, Fairy Tail, Makenki, Magikoi, Rosario más Vampire. Dime, ¿qué te parece? Aún así, mientras Isao había decidido enseñar a Tatsuya, no pudo evitar preguntar, ¿pero seguro que me contratarás así? Pensó que Miya deseaba probarlo primero antes de contratarlo, pero no parecía tener ninguna duda y lo contrató directamente. Nunca he dudado de mi hijo. Él nunca mentirá, dijo Miya con calma, pero mostró la confianza que tenía de que era imposible que Tatsuya mintiera. Pero tienes razón. Tengo mucha curiosidad por tu habilidad. Luego miró a Isao y le preguntó, si no te importa, ¿puedes luchar contra Tatsuya? Aquí. Isao miró a Miya extrañamente. ¿Te importa, Tatsuya? Miya miró a su hijo. No, señora, respondió Tatsuya, su voz desprovista de cualquier emoción, como un robot programado para obedecer. Su desapego era casi escalofriante. Isao. Por ahora, llámame madre, dijo Miya suavemente. Tatsuya miró a Miya por un momento, luego asintió. Sí, madre. Al escuchar el intercambio entre la madre y el hijo, de alguna manera, Miyuki y Onami se sintieron felices e hicieron que sus ojos se humedecieran. Francamente, considerando su situación familiar, deberían dudar de Isao y siempre tener cuidado, pero de nuevo, como Miya, la líder de este partido, había tomado su decisión, no había nada que pudieran hacer, y podían ver que Isao era inofensivo. Más importante aún, era la primera vez que Tatsuya tenía interés en los demás, por lo que no pudieron evitar sentir curiosidad por Isao. Tatsuya les había dicho que Isao podía vencer a 50 personas con facilidad. Incluso si todos ellos fueran solo personas normales, seguía siendo una hazaña increíble. ¿Estás de acuerdo con esto, Tatsuya? Sí. Tatsuya asintió. Por favor, dame todo. Isao solo sonrió. No creo que puedas obligarme a darlo todo. Tatsuya respiró hondo, pero no dijo nada. Aún así, sus ojos mostraban un espíritu decidido y luchador, listo para mostrar su habilidad, ya que se sentía infeliz al ser subestimado. Francamente, no debería sentir una emoción ya que sus emociones habían sido borradas por su madre a cambio de un área de cálculo de magia artificial, dejando solo su amor y cuidado por su hermana pequeña. Aún así, una vez más, Tatsuya era un humano y no era una máquina que fuera absoluta. Vamos a la playa. La arena es más suave que el camino de concreto. Isao limpió el banco con la ayuda de Tatsuya, que estaba ansioso por tener un combate contra él, antes de que los dos caminaran hacia la playa, uno frente al otro. A diferencia de Miya y Onami, que mantenían una cierta distancia de los dos, Miyuki se acercó, observándolos atentamente. ¿Está bien, señora? Onami preguntó en duda ya que la seguridad de Miya era más importante que nada para ella. Si bien no creía que Isao los dañara, era necesario tomar precauciones. Estará bien. Sé que no nos hará daño. En cambio, creo que podríamos ganar mucho de él, dijo Miya con calma. ¿Pero, es un mago? Preguntó Onami, sintiendo que Isao era tan diferente de un civil normal. Más bien, con la encantadora apariencia de Isao, sintió que era imposible para él no ser un mago. Al igual que Miyuki, que fue modificado genéticamente, Isao debería ser similar. Miya también lo pensó ya que también sintió que era imposible que uno tuviera una apariencia tan hermosa sin ser modificado genéticamente, pero, mientras están en el spar, dile a alguien que busque su información, dijo Miya suavemente con una voz que solo Onami podía escuchar. Con el poder de su familia, era fácil averiguar la información de Isao, pero incluso si lo sabía, no cambiaría sus pensamientos hacia él. En lugar de la información en el registro, ella creía más en su visión. Esto podría ser extraño para ella, sin embargo, cuando ella estaba con él, se sentía en paz, el consuelo que había desaparecido después de que ella había alterado la experiencia de su hermana. La muerte de su padre, la experiencia de su hermana, y todo lo que había sucedido en su vida.
Si ella fuera fuerte y pudiera hacer todo, entonces estaría bien, pero desafortunadamente, ella era débil. No podía hacer nada, y seguía cometiendo errores, que seguían acumulándose, y al final, usó a su hijo como una herramienta para la venganza. Aún así, cuando él estaba allí, parecía que ella olvidó todo. Su mente parecía estar en un estado que nunca había probado, envuelta por su cuerpo fuerte, con fuerza, ya que no podía respirar, pero de alguna manera, le daba alegría y seguridad que nunca había sentido antes. Sin embargo, era imposible para ella mostrar tal emoción, especialmente hacia un joven como Isao y frente a sus hijos. Sí. Por otro lado, Onami asintió respetuosamente, pero su mirada no podía apartar la mirada de Isao. Aún así, como tuvieron su pequeña conversación, Isao y Tatsuya se enfrentaron. Ven. Al escuchar la burla de Isao, Tatsuya respiró hondo e hizo su primer movimiento. Dash. Tatsuya apareció frente a Isao al instante, dando un golpe letal en el cuerpo de Isao, pero de alguna manera, Isao parecía ser capaz de leer su intención y agarró su muñeca. Subconscientemente, quería retraer su brazo, tratando de escapar del agarre de Isao, pero cuando su cuerpo intentó defenderse, parecía estar fuera de control, y fue controlado como un juguete antes de que su cuerpo pareciera flotar en el aire, y luego caer en la playa de arena. 4X. No solo Tatsuya sino Miya, Miyuki y Onami parpadearon desde que antes de darse cuenta de algo, Tatsuya ya había caído en la playa. Oni-sama. Miyuki se sorprendió y miró a su hermano mayor con preocupación, pero al mismo tiempo, su mirada en Isao cambió rápidamente, dándose cuenta de lo poderoso que era este joven. Aún, si uso una magia. Sin embargo, cuando lo pensó, mientras miraba a Isao, sintió que se estaba ahogando, pero cuando estaba a punto de ahogarse en la desesperación, fue detenida y de alguna manera recibida por la suave sonrisa de Isao. De alguna manera, toda su desesperación desapareció, y lo que la saludó fue el anochecer después de la noche más oscura. Miyuki sacudió la cabeza, dándose cuenta de que Isao no era tan simple como pensaba, pero con tal apariencia, ¿cómo podría ser simple? Mientras lamentaba su ingenuidad, no pudo evitar pensar, ¿es él un mago también? Aún así, no pudo encontrar ningún rastro de magia de Isao, por lo que no estaba segura. Al mismo tiempo, cuando vio que Tatsuya estaba bien, suspiró aliviada, pensando que podría estar pensando demasiado y culpándose a sí misma por ser impulsiva, pensando que Isao había escuchado a su hermano mayor. Además, como se trataba de un intercambio de artes marciales, no era normal que uno resultara herido. ¿Es este Aikido? Tatsuya se puso de pie y preguntó con curiosidad. Es algo similar. Isao pensó por un tiempo y asintió. Pero supongo que te gusta algo que es más sencillo y derrota a tu enemigo de un solo golpe, ¿verdad? Sí. Tatsuya asintió con ojos brillantes y se sorprendió cuando Isao pudo decir lo que deseaba de un solo intercambio. Si bien este suave arte marcial era poderoso, no era efectivo ni eficiente, especialmente cuando Tatsuya lo usaba principalmente para proteger a Miyuki y derrotar a su oponente lo antes posible. Si usara algo como Aikido para proteger a Miyuki, entonces sus oponentes ya la habrían lastimado. Rápido, preciso y eficiente. Isao sabía que esos tipos de artes marciales eran algo que Tatsuya deseaba conseguir, y si era posible, ser capaz de adaptarse a cada situación. Isao pensó por un tiempo y dijo, para ser honesto, puño a puño no es mi fuerte. ¿No es tu fuerte? Los labios de Tatsuya se contrajeron ya que si el puño a puño no era el fuerte de Isao, ¿qué tan fuerte era Isao cuando Isao usó su especialidad? Entonces, ¿cuál es tu fuerte? Cuando puedas obligarme a darlo todo, te lo mostraré. Tatsuya. Isao solo sonrió ante la reacción de Tatsuya y dijo, pero te mostraré mi favorito. Por favor. Si bien Tatsuya sabía que era demasiado débil en este momento, quería ver a Isao en su apogeo. Bueno, incluso la técnica que Isao podría mostrar no era débil. Quería ver la técnica favorita de Isao. Miya, Miyuki y Onami también sintieron curiosidad, pero luego vieron que el aire alrededor de Isao cambiaba rápidamente. Isao de repente se movió extrañamente, y bajo su percepción, se había vuelto inofensivo como esas flores que vieron en el parque e hizo que todos inconscientemente relajaran a sus guardias, pero poco después, su movimiento se volvió elegante y hermoso, como una orquídea en flor, lo que los aturdió. Solo en ese momento Tatsuya ensanchó los ojos cuando vio el puño de Isao justo delante de él, listo para golpearlo, rompiéndolo en pedazos.
Como era de esperar, Isao no lo golpeó, pero como de costumbre, movió la frente de Tatsuya. Ajustar. Tatsuya se cubrió la frente de dolor, y estaba seguro de que estaba roja. Sin embargo, Miya, Miyuki y Onami estaban estupefactos ya que todo lo que Isao hizo fue habilidad puramente física y artes marciales. No había rastro de magia, pero en ese momento, se dieron cuenta de que habían sido hipnotizados, aturdidos todavía por su movimiento gracioso. ¿Es eso un baile?, preguntó Miyuki con curiosidad. Sí. Isao asintió. Bueno, es un poco tarde, así que volveré ahora. A pesar de que podrían pensar que estaría de acuerdo con la enseñanza de Tatsuya, decidió no hacerlo después de todo, ya que tenía miedo de cometer un error, especialmente cuando notó la mirada que le dio su madre. Espera. Miya se acercó rápidamente a él, tratando de detenerlo. A pesar de que era débil, su movimiento fue bastante rápido cuando trató de detener a Isao. ¿A dónde vas? Voy a volver. Te he dicho que te quedarías en nuestra villa, ¿verdad? Miya luego miró a Miyuki y Tatsuya. Ustedes dos deben tener muchas preguntas que hacer por él, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de su madre, Miyuki y Tatsuya asintieron. Mientras que Tatsuya quería saber cómo Isao podría hacerle caer en un aturdimiento con solo un arte marcial, Miyuki tenía curiosidad acerca de la técnica elegante de Isao. Mientras nos quedamos en Okinawa, quédese en nuestra vida para que pueda enseñar a mis hijos a fondo, dijo Miya suavemente, e insistió en que se quedara. Al escuchar las palabras de Miya, Tatsuya, Miyuki y Onami anticiparon la estancia de Isao, pensando que podrían preguntarle muchas cosas, pero Isao no lo pensó, especialmente cuando la mano de Miya agarró con fuerza su muñeca. Por favor. Cuando escuchó esa solicitud, Isao se preguntó qué debía hacer. Solo cuando miró a Tatsuya y Miyuki, que parecían emocionados e inocentes, pensando que no pasaría nada, se quedó sin palabras. ¿Estarás de acuerdo en que yo sea tu padrastro? Está bien. Mientras estaba de acuerdo, Miya mostró una dulce sonrisa en su rostro severo y frío. ¡Oh, mierda! Isao estaba seguro de que se convertiría en un mal tipo esta noche. Dos caras de la misma moneda. Aunque Isao podría convertirse en una mala persona esta noche, siempre y cuando no olvidara su intención original, creía que todo estaría bien. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque su instinto le dijo que algo podría suceder esta noche, no debería llegar a una conclusión. Más importante aún, ¿quién podría detenerlo en este mundo? A medida que ganó el ADN de Tatsuya, se convirtió en el más fuerte del mundo. O más bien, estaba por encima de Tatsuya ya que, a diferencia de Tatsuya, que era solo un niño, el cuerpo de Isao había sido mejorado por una bendición de una diosa y varios ADN que obtuvo de todas las criaturas que había conocido durante sus aventuras en varios mundos. Francamente, si había una razón por la cual Miya parecía ser proactiva con respecto a él, solo podía decir que todo se debía a la capacidad de Miya como mago, lo que la hizo capaz de tener la idea de juzgar a las personas si dañaría no se confiaría. Como Isao había ganado el ADN de Miya, también obtuvo esta habilidad, y lo que lo alivió fue que sabía que Miya, Miyuki, Onami y Tatsuya no harían algo dañino para él, como atraparlo en un laboratorio. Aún así, mientras hacía su cena, de alguna manera, Miyuki preguntó, ¿hay un punto para cocinar por ustedes mismos? Miyuki, Tatsuya miró a su hermana pequeña, preguntándose por qué era tan grosera. Está bien, Tatsuya. Al escuchar la respuesta de Isao, Tatsuya suspiró aliviado, pero luego ser llamado Tatsuya fue mejor que ser llamado niño, pensó. ¿Es tan raro de mi parte cocinar algo? Aún así, Isao no pudo evitar preguntar. ¿Es? Miyuki asintió. Tenemos un robot que puede ayudar con los problemas del hogar, ¿verdad? ¿Por qué no usas eso? Como fue en 2092. Naturalmente, el desarrollo de la tecnología era más avanzado, y de esos 4 ADN, Isao también entendió que había máquinas utilizadas para ayudar con los problemas del hogar. Ahora, entiendo por qué solo hay unos pocos. Isao pensó que había algo extraño ya que, a pesar de que Miya parecía una dama rica, las personas que trajo con ella eran limitadas, ya que solo consistía en sus 2 hijos y un solo guardaespaldas, pero luego también entendió que si era su comida, limpieza y muchos otros fueron atendidos por la máquina, lo cual era más conveniente, eficiente y barato. Entonces, no había duda de que su acto de cocinar solo los hacía sentir raros. ¿Puedes decir que es mi pasatiempo?, dijo Isao. ¿Hobby? Miyuki se sentía raro. Además, parece que crees que mi comida sabe peor que algo hecho por una máquina. Isao sintió que estaba siendo desafiado por esta niña. Déjame mostrarte lo que es la verdadera cocina.
2x. Este video pertenece a Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta ladrón de videos XD. Te invitamos a que veas nuestro canal. Habrán fanfics que te encantarán. Nombre del canal es Schneider Senpai. ¿Por qué sentía que lo veían ardiendo en el fuego ardiente? Aún así, Miyuki no odiaba la presencia de Isao, ya que, con Isao, su madre le dijo que llamara a Tatsuya Oni-sama, y Tatsuya podría llamar a Miya madre y su Miyuki. Esto era algo que ella nunca había imaginado antes. Mientras Miyuki sentía pena por su verdadero padre, se sentía como Isao. Eran como una verdadera familia. Sin embargo, esto no pudo ser ayudado, especialmente cuando su padre estaba en una posición más baja, alguien la invitó a convertirse en yerno, y lo más importante, estaba usando a la madre de su madre todo el tiempo por varias razones, lo que la dejó sin palabras y se preguntó dónde estaba su dignidad. ¿Qué vas a cocinar? Miya también se paró cerca de la cocina y preguntó con curiosidad. Al igual que sus hijos, podría haber sido la primera vez que preparaba una comida como esta después de haber perdido a sus padres y su hermana. ¿No has probado un plato de Okinawa, verdad? Lo cocinaré para todos ustedes. ¿De verdad vienes de Okinawa? Preguntó Tatsuya con una duda. ¿Por qué? ¿Dudaste de mí? Para la gente de Okinawa, tu piel es demasiado ligera. Como Okinawa estaba más cerca del Ecuador, el sol era particularmente intenso. Había 2 estaciones en lugar de 4 en este lugar, por lo que era normal que uno tuviera un color de piel más oscuro. Sin embargo, Tatsuya no podía ver tal piel en la de Isao. O más bien, la piel de Isao era mucho mejor que la de nadie, que hacía que Miya y Onami se sintieran un poco celosos. ¿Usaste cuidado de la piel o algo así? Preguntó con curiosidad Onami. Todo es natural. Después de todo, todos los mundos en los que había entrado eran mundos en el pasado o mundos llenos de zombies. En tales mundos, ¿cómo podría preocuparse por el cuidado de la piel? De alguna manera, esas palabras trajeron resentimiento de Miya y Onami. Aún así, pronto se sintieron atraídos por sus habilidades culinarias, por la forma en que empuñaba un cuchillo de cocina y todas las demás acciones, incluido el aroma de la comida. Cuando el olor a comida se extendió dentro de la habitación, sintieron sus estómagos retumbando. Tatsuya miró su estómago de forma extraña, pero no dijo nada y siguió mirando a Isao, que parecía probar la comida con satisfacción. ¿Es delicioso? Miya preguntó con curiosidad. ¿Quieres probarlo? Isao tomó una cuchara para que Miya la probara, y de alguna manera, trató de alimentarse de ella. Tatsuya, Miyuki y Onami. Nadie pensó que Isao había puesto veneno en los alimentos, especialmente cuando todos ellos vieron el proceso. También había probado la comida por sí mismo, y como Tatsuya había usado la opinión elemental en los alimentos de vez en cuando, pero de nuevo, no era este tipo tan valiente, tratando de alimentar a Miya. Después de todo, Miya siempre parecía severa y estricta, así que no estaría enojada cuando Isao intentó burlarse de ella así. Solo Miya ligeramente tiró de su dedo detrás de su oreja suavemente, abrió sus labios húmedos, sacando su lengua para tocar la comida de su cuchara antes de que ella lo dejara alimentarse de ella. Delicious. Miya se sorprendió cuando se cubrió los labios con la mano, mostrando la modestia de una mujer. Sin embargo, el sabor de la comida era más especial de lo que había pensado, especialmente cuando calentaba todo su cuerpo. ¿Es realmente tan delicioso, Oka-sama? Miyuki preguntó con duda, ya que la reacción de su madre parecía ser exagerada. Tatsuya y Onami también se preguntaron si la comida era realmente tan deliciosa, ya que era la primera vez que veían tal expresión de Miya. Sí. Miya asintió, y al mismo tiempo, era su imaginación, pero su cuerpo se sentía mejor de alguna manera. Por otro lado, Isao estuvo en silencio por un tiempo antes de tirar el pensamiento. Aún así, viendo a los tres, que estaban más acorralados por la comida en lugar de lo que hizo con Miya, suspiró impotente. Sin embargo, también sabía que debido a muchas cosas que sucedieron en el siglo pasado, el asunto de la sexualidad no era tan abierto como antes. Además, debido a la pequeña era de hielo que sucedió en el pasado, la ropa de todos se había vuelto más reservada, y la mayoría de sus cuerpos estaban ocultos. Aún así, incluso si Miya parecía reservada con su lujoso vestido, la forma de su cuerpo maduro y delicioso le hacía imposible no tener un pensamiento extraño en su mente. Por cierto, ustedes tres, ayúdenme a traer los platos. Ok. 3X.
Los tres lo ayudaron rápidamente, y pronto, la cena estaba lista y servida sobre la mesa. A diferencia del robot, la cena tardó bastante en prepararse, pero cuando probaron la comida, sus ojos brillaron y, de alguna manera, olvidaron su manera. Miyuki, Tatsuya, ¿dónde está tu manera? Aún así, Miya no olvidó a los dos y reprendió ligeramente a sus hijos. Al escuchar las palabras de su madre, Miyuki y Tatsuya rápidamente disminuyeron la velocidad y comieron la comida lentamente. Escucha a tu madre. Todavía hay muchos de ellos, y nadie te robará la comida, dijo Isao, mirando a los dos. 2X. Solo Onami se sintió extraño, preguntándose por qué Isao era como el padre de los dos. Bueno, Isao tenía experiencia como padre o padrastro, así que fue fácil para él cuidar de Tatsuya y Miyuki. Sin embargo, la cena parecía ser más festiva, y el ambiente seco que existía en este viaje de alguna manera desapareció cuando Isao estaba allí. Al mismo tiempo, mientras Tatsuya sentía que era sutil, podía sentir que su cuerpo se sentía mejor después de comer la comida de Isao. Incluso podía ver que su madre tenía buen apetito, a pesar de que rara vez comía algo debido a su constitución débil después de usar constantemente su magia. Sin embargo, después de probar esta comida, de alguna manera, se sintieron reacios cuando pensaron que se separarían de él después de salir de Okinawa. Aún así, Isao estaría con ellos durante su estadía en Okinawa, por lo que Tatsuya deseaba hablar con él más sobre artes marciales y muchas otras cosas. Tatsuya, Miyuki, ustedes dos se van a dormir pronto. Mañana, puedes pedirle entrenamiento por la mañana, dijo Miya estrictamente. Si bien los dos se sintieron reacios, solo pudieron seguir las palabras de Miya. Cuando se fueron, Miya dijo, Onami-san, por favor lleva a Iinuma-san a su habitación. ¿Realmente me voy a quedar? Isao miró a Miya extrañamente. Sí. Miya asintió. Lo he dicho antes, ¿verdad? Isao pensó por un tiempo, pero como no tenía un lugar donde quedarse, decidió estar de acuerdo. Entonces, Iinuma-kun, por favor sígueme, dijo Onami con una suave sonrisa, llevándolo a su habitación. Está bien. Por cierto, ¿aprendiste artes marciales desde la infancia, Iinuma-kun? Aún así, mientras caminaban hacia su habitación, Onami le hizo varias preguntas. No lo soy. ¿Eh? ¿Realmente? Sí. Isao asintió. No aprendí artes marciales hasta hace unos años. No mintió ya que solo aprendió sus artes marciales después de visitar el Kimetsu no Yaiba. Antes de eso, nunca había aprendido nada y solo se había centrado en mejorar su capacidad física y su salud. Pero eres tan fuerte. Onami pensó que Isao aprendió su habilidad desde la infancia y se convirtió en un maestro, pero parecía que ese no era el caso. Solo di que soy más talentoso que otros. Nunca he esperado que seas tan narcisista, Iinuma-san. Ese es el hecho, sin embargo. Los dos sonrieron, luego se rieron. Frente a Onami, a pesar de que parecía amable, Isao sabía que ella también tenía muchas preocupaciones, pero de nuevo, solo se habían reunido en unas pocas horas, y él sabía que sería demasiado de él para preguntar acerca de su vida, por lo que su lema durante su estancia en esta villa era nunca preguntar nada. Isao solo quería aprender sobre este mundo lenta, constante y pacíficamente, pero de nuevo, sintió que podría ser un poco difícil después de involucrarse con Tatsuya. Aún así, no odiaba a Tatsuya, así que no importaba. Además, como había decidido tomar este trabajo, no renunciaría a la mitad, ya que no encajaba con su personalidad, que trató de convertirse en una buena persona. Esta es tu habitación, Iinuma-san. Si necesitas algo, por favor dime. Gracias, Sakurai-san. Sí. Después de que Isao entró en la habitación, Onami respiró hondo, tratando de calmar su corazón palpitante. Sabía que era imposible y que no había posibilidad entre ellos, especialmente debido a su identidad, pero no pudo evitar sentirse perdida antes de sacudir la cabeza, preguntándose por qué tenían que encontrarse cuando no pasaría nada entre ellos. Mientras dejaba escapar un suspiro indefenso, Isao estaba en su habitación, bañándose y pensando en lo que debería hacer en este mundo. Al mismo tiempo, se preguntó si debería volver, ya que este mundo era tan bueno como el suyo cuando obtuvo el ADN de Tatsuya. Pero entonces, de nuevo, sería una pena que volviera tan pronto, especialmente cuando sabía que tenía que enfrentar muchas cosas en el mundo de Danmachi. Isao quería relajarse un poco. Aún así, como él pensaba, se sentó en el sofá dentro de su habitación, mirando la playa por la noche, disfrutando de su tiempo.
Sin embargo, fue difícil, especialmente cuando pensó en la figura de Milla, que seguía resurgiendo en su mente. Volvamos. En el mundo de Danmachi, todavía estaba en la habitación de Demeter para poder pedir la comodidad de Demeter, luego regresó después de haberse calmado. Solo. Golpear. 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 ¿Sí? La puerta se abrió suavemente, y la figura de una mujer con la que siempre había soñado después de venir a este mundo apareció ante él. Lo siento por molestarte, Inuma-san, pero ¿te importa si hablamos? Seguro. Milla sonrió, luego cerró la puerta. Sin embargo, Onami, que estaba fuera de la habitación de Isao, estaba en un dilema y entró en pánico cuando se preguntó qué debía hacer. Por favor, siéntate aquí, Shiba-san. Sí. Milla se sintió un poco nerviosa, especialmente cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero cuando sintió que sus ojos estaban puestos en todo su cuerpo, se sintió mareada y extrañamente caliente. Sin embargo, ¿cómo podrían sus ojos no estar en su cuerpo? Después de todo, a diferencia de su vestido anterior, que la hacía parecer una mujer elegante y madura, su vestido actual la hacía parecer una madre gentil. Sin embargo, incluso con ese vestido, era imposible ocultar la sensualidad de ese cuerpo. Su vestido actual presentaba pijamas de camisola de seda púrpura claro y audaz que mostraban sus hombros delgados y pequeños. Sus amplios senos eran prominentes en el vestido, mostrando un solo lunar pequeño en una de esas abundantes blancura. Afortunadamente, todavía llevaba un largo cardigan para darle un poco de calor a su cuerpo y ocultar su hermoso cuerpo de los ojos del hombre que no era su esposo. ¿Me necesitas para algo, Shiba-san? Hagamos una pequeña charla, dijo Milla suavemente mientras se sentaba en su lado opuesto, mirando el mar tranquilo desde la ventana de su habitación. Por cierto, ¿estás bebiendo? Mientras decía eso, mostró una botella de vino tinto en la mano. No, no bebo alcohol. Isao sacudió la cabeza y preguntó con preocupación, ¿estás bien para beber alcohol? Debería estar bien si es solo un sorbo o dos. A Milla no le importaba incluso si Isao no bebía alcohol y vertía una pequeña cantidad de vino en el vaso dado por Isao. Dentro de la habitación de invitados donde se alojó Isao, se proporcionaron muchas necesidades, y se completó con muchas cosas. Además, incluso si necesitaban algo, la máquina podía manejar la mayor parte, por lo que todo estaba bien. No sé por qué, me siento mejor de alguna manera, así que quiero tomar un sorbo o dos. Bueno, solo ten cuidado de no beber tanto. Mientras bebía su vino ligeramente, dejando que mojara sus labios rojos, Milla echó un vistazo secreto al perfil lateral de Isao. Joven, pensó ella. Actualmente, tiene 44 años y ya no es joven. Ella no era tan hermosa como antes, pero de nuevo, no creía que fuera fea. Sin embargo, observando su expresión tranquila, observando el mar y las olas con calma, sacudió la cabeza suavemente, pensando en lo arrogante que pensaba que se sentiría atraído por ella. En lugar de mí, debería sentirse atraído por Onami-san. Podría ser porque era la primera vez que sentía algo como esto. Ella no sabía qué hacer y solo hizo una suposición en su mente. Entonces, ¿qué hay de su actual esposo? Su esposo actual fue alguien elegido en función de la coincidencia genética para crear descendencia excepcional. No había sentimientos, o lo que sea, o más bien, nunca había pensado que estaba bien para ella disfrutar de su vida cuando pensaba en lo que le hizo a su hermana. ¿Estás bien? Siento hacerte preocupar. Milla se sorprendió y se disculpó suavemente cuando notó su expresión preocupada. Isao miró a Milla por un tiempo y dijo, mientras señalaba la botella de vino, déjame tener algo de eso. ¿No dijiste que no bebes alcohol? Déjame acompañarte. Parece solo. Si bien Isao no bebía alcohol, no le importaba beber un poco. Aún así, mientras pensaba en el alcohol, pensó en un dios del vino que podría convertir a muchas personas en esclavos o adictos al alcohol en el mundo de Danmachi. Debería copiar su ADN, pensó. No era como si quisiera convertir a alguien en un adicto, pero el alcohol era un negocio rentable, después de todo. Gracias. Milla sonrió suavemente ante sus palabras. Isao miró a Milla y dijo, deberías sonreír a menudo, ¿sabes? ¿Por qué? Milla miró a Isao con duda. Te ves más hermosa de esta manera. Aún así, Milla miró a Isao por un tiempo y preguntó. ¿A menudo seducías a las mujeres de esta manera? Isao estaba sin palabras y dijo, nunca le he dicho eso a nadie. Milla sonrió y dijo, ¿en serio? ¿Por qué creo que eres tan hábil? Tú eres el primero. Sí, en este mundo, Milla fue la primera en decir esas palabras.
Mientras estoy feliz, soy la esposa de alguien y la madre de dos. Deberías decirle esas palabras a alguien que es más joven y soltero, ¿de acuerdo? A diferencia de antes, Milla parecía severa, como si estuviera tratando de amonestarlo. Especialmente cuando eres tan joven. Puedo ser tu madre, ¿sabes? En lugar de mí, deberías decirle eso a Onami-san. Pero creo que eres más encantador que ella, dijo Isao con sinceridad. Milla se rió con las mejillas ligeramente rojizas. Estoy feliz incluso si es solo servicio de labios. Eso no es cierto. Si eres soltero, podría intentar seducirte. Sí, Isao ya no era un mal tipo, así que sabiendo que Milla era la esposa de alguien y una madre, decidió retirarse. ¿Oh? ¿Cómo me seducirás, entonces? Milla preguntó con curiosidad. ¿En serio? Tengo curiosidad. Nunca he sido seducido, después de todo. Milla sonrió dulcemente, pero traviesamente, mientras lo miraba con curiosidad. Probablemente te diré directamente, diciéndote que quiero conocerte y decirte que me siento atraído por ti. Usted seguramente directo. Milla se sonrojó desde que Isao le dijo que se sentía atraído por ella. Si no vengo hacia ti de una manera directa, entonces sospecharás de mí, ¿verdad? En el peor de los casos, seré rechazado de todos modos. Fufuzu, no deberías rendirte. Intenta seducirme más. Isao puso los ojos en blanco, viendo cómo Milla se lo pasó muy bien burlándose de él, pero no le importó ya que era divertido hablar con esta mujer madura. Bajo el intercambio ambiguo, Isao era como un pescador experimentado, tambaleando los peces, a veces tirando y, a veces, soltando. Mientras se sentaban uno al lado del otro, hablaban de muchas cosas, como Okinawa, comida y muchas otras. Naturalmente, Isao evitó todos los temas relacionados con su familia y asuntos delicados. Solo se centró en pasar un buen rato y contarle sobre un gran lugar para ver en Okinawa o en muchas otras partes del país. Francamente, estaba agradecido con esos 50 hombres que había golpeado. Si bien la memoria de esos 50 hombres parecía inútil, ganó muchos temas de los que podía hablar con Milla. Isao sabía que Milla era un mago, por lo que era imposible para ella abandonar el país, especialmente con su identidad. Tampoco deseaba, probablemente, ya que su recuerdo de un país extranjero definitivamente no era bueno. Aún así, mientras hablaban, el tiempo también se movía más rápido, y era bastante tarde. Debería volver. No es bueno de mi parte quedarme demasiado tarde. Déjame enviarte a la puerta. No hay necesidad de hacerlo. Me voy de esta habitación, ¿verdad? Solo cuando se puso de pie perdió el equilibrio. Afortunadamente, Isao la atrapó y la sostuvo por detrás. Sus fuertes brazos la atraparon firmemente, y ella se sintió segura en sus brazos. Sin embargo, esta cercanía era demasiado, especialmente para ella, que era esposa de otros. Milla no debería dejar que la sostenga así, dejando que su cuerpo fuerte presione contra el de ella. Lo siento. Parece que bebo demasiado. Aún así, fue su culpa, así que se disculpó. En la isla tropical, en un lugar donde casi no había nadie que los conociera, un impulso a veces aparecía en sus mentes. Entonces, en lugar de dejarla ir, Isao la abrazó más fuerte. A medida que su corazón latía tan rápido, Milla sintió que su racionalidad se derritió lentamente por el calor de su cuerpo joven y fuerte, especialmente cuando su erección se sentía claramente en sus nalgas, lo que hacía que su parte inferior del cuerpo estuviera débil y húmeda. Isao-san. Su voz era severa, y ella lo miró con una mirada fría. Milla necesitaba decirle a este joven lo equivocado que estaba a punto de hacer. Isao también sollozó y aflojó ligeramente los brazos alrededor del cuerpo de Milla. Lo siento, Milla. Eres tan atractivo que no puedo evitar, para hacer esto. Pensó que podía controlarse a sí mismo, pero parecía que no podía. Su suave aroma que le hacía cosquillas en la nariz, su cuerpo suave en los brazos, la atmósfera ambigua entre ellos y esta repentina cercanía debido a un accidente. Todos esos elementos lo hicieron casi perder el control. Aún así, cuando dijo eso, Milla no se movió y siguió mirándolo con una expresión digna, pero de alguna manera, era como si estuviera tratando de ocultar y detener algo que una mujer de su identidad no debería sentir. Al ver esto, sintió que debería intentarlo de nuevo. Con la identidad de Milla, era imposible para ella hacer un movimiento, así que si había alguien que estaba equivocado, debería ser él quien no podía dejar de ser un mal tipo y tocar a las esposas de los demás. Cuando se acercó a ella lentamente, Milla sabía que podía escapar.
No, él le dio tiempo para escapar, pensándolo bien, sin embargo, este avance suyo hizo que su mente fuera caótica, y su cuerpo se volvió más y más caliente hasta que solo pudo dejarlo besar sus labios. HMN. Un beso suave. Sus labios saboreaban suavemente sus labios, diciéndole suave y tiernamente que todo iba a estar bien. En lugar de alejarlo, sus brazos estaban en su pecho, dejando que un hombre que no era su esposo la besara, dejándole sentir algo que nunca había sentido antes hasta que de repente mostró sus colmillos y la dejó sentir la sensación de un beso real. La mujer digna que trató de soportar todo por su cuenta solo podía sucumbir y dejarse caer. Besándose y abrazándose, los dos eran inseparables hasta que sus labios se separaron, mirándose el uno al otro antes de que ella se dejara devorar por él. Por otro lado, Onami, que tenía tanto sueño mientras estaba parada afuera de la puerta, de repente se despertó. Rápidamente se puso de pie, dándose cuenta de que había aflojado su deber. «Señora». Onami se preguntó si Miya había regresado a su habitación, pero luego, si Miya había regresado, Miya debería haberlo recordado, y ella debería haberlo sabido mientras estaba parada frente a la puerta de la habitación de Isao. En otras palabras, Miya todavía estaba dentro. Aunque sabía que estaba mal, Onami decidió echar un vistazo al interior porque, como guardián, era su deber proteger la seguridad de su amo. Abriendo suavemente la puerta, esperando que nadie la notara antes, sus ojos se abrieron cuando la mujer digna y elegante que hizo que la gente la mirara con asombro ya no estaba allí. Bajo la tenue luz, su maestro estaba allí, siendo abrazado por un hombre que no era su esposo, desnudo, mostrando la belleza de su cuerpo maduro. Parecía tan lasciva, dejándose ahogar en un mar de placer mientras sus gritos resonaban dentro de la habitación, disfrutando claramente del acto obsceno. Onami cerró la boca mientras ensanchaba los ojos, pero no podía mirar hacia otro lado, mirando a los dos mientras sentía que sus bragas estaban mojadas. Había pasado un tiempo, pero Miya sintió que ella tenía un buen sueño. En el abismo donde no había luz, encontró la luz que la llevó a un hermoso lugar con muchas flores. En ese lugar, él estaba allí, acompañándola y sosteniéndola, dándole algo que ella nunca había sentido antes. Solo los dos. Miya se dejó llevar por él desde atrás, disfrutando de la sensación de estar protegida. Era hermoso, pensó, pero de repente sintió que alguien la llamaba y se volvió, mirando a una mujer joven, que la estaba mirando con una sonrisa enloquecida. «Me mataste». En ese momento, Miya se despertó abruptamente, respirando pesadamente, y sudores fríos cubrieron su cuerpo maduro y desnudo. «Isao-san». Miya miró a su alrededor y sintió una pérdida cuando no lo vio en ninguna parte, pero luego escuchó su voz desde el exterior. Esto la hizo levantarse lentamente, alcanzando la manta para cubrir su cuerpo desnudo, luego mover sus muslos blancos y regordetes y caminar lentamente hacia la ventana, mirando hacia el patio. Ella vio a Tatsuya y Miyuki en el patio, junto con Isao, quien enseñó las dos artes marciales. Viendo a los tres, una sonrisa gentil apareció en su hermoso rostro, y luego un rubor cubrió su rostro, pensando en el tipo de absurdo y locura que había hecho con alguien que no era su esposo. Sin embargo, cuando pensó en lo de anoche, su expresión estaba en un estado de sueño, pensando en las cosas maravillosas que sucedieron entre ellos mientras la conquistaba, dejándola sentir la alegría de una mujer con su erección dura, gruesa y grande. Aunque ya no estaba dentro de ella, podía sentir que estaba dentro, sobreescribiendo todo, haciéndola pensar solo en él. Sin embargo, también sabía que no era digna de ser alguien que pudiera estar a su lado, especialmente por lo que le había hecho a su familia. Mientras observaba en silencio a los tres, vio que Isao parecía darse cuenta y le guiñó un ojo, haciendo que su cuerpo palpitara, recordando su abrazo, sonrojándose, antes de que escapara rápidamente de ese chico malo. Aún así, era una mujer casada, y no era una niña que no sabía nada, así que mientras estaba indefensa, trató de obligarse a pensar que todo era solo un error único y que no volvería a hacer esto. Mientras se calmaba, Miya sabía que no podía ser vista dentro de su habitación, así que llamó a Onami para ayudarla a regresar a su habitación. Mientras dudaba, Onami entró en la habitación, mirando torpe pero torpemente hacia su maestro. «Señora. Ayúdame a volver a mi habitación». No había necesidad de explicar nada. El trabajo del guardián era proteger sumisamente a su amo. Onami caminó hacia su maestro, viendo cómo se había vuelto Miya rosada, hermosa y joven. Al mismo tiempo, Miya también parecía tan alegre, como una hermosa flor que fue regada por el jardinero más hábil en el suelo más rico. Onami se mordió los labios inferiores, recordando la expresión femenina que apareció en la cara de su maestro.
Ella podía decir que su maestro disfrutaba de su abrazo, como una mujer confiando todo al hombre, pero se preguntaba si estaba bien. Bajo esa lucha constante por la moralidad, Onami envió a Miya al dormitorio principal antes de que Miya mirara a Onami y dijera, ayúdame a bañarme, Onami-san. Ah, sí. Mientras Miya mostraba su cuerpo desnudo, Onami incluso jadeó cuando vio muchas marcas rojas, que eran claramente chupetes, en los hermosos hombros y el cuello delgado de Miya. Es un chico malo. Al ver la expresión de Onami, Miya le recordó a Onami, especialmente cuando Onami parecía tan inocente. Ten cuidado. Podría seducirte si pareces fácil delante de él. Sí. Onami solo podía asentir obedientemente, pensando que Isao era realmente un chico malo. Por otro lado, Isao le enseñó todo a Tatsuya y Miyuki. No tenía nada y contó todo lo que querían saber. Entonces, ¿tu arte marcial está inspirado en el fenómeno en el mundo? Preguntó Tatsuya. Sí. Isao asintió. Sol, flor, agua, insecto, trueno, piedra, y muchos otros. ¿Y insecto? Miyuki se estremeció. Hay muchas artes marciales que imitan un movimiento de insectos, ¿sabes? Incluso hay algo conocido como puño de mantis religiosa. ¿Es fuerte? Preguntó curiosamente Tatsuya. Por supuesto. Isao asintió. Los insectos pueden ser pequeños, pero muchos de ellos tienen habilidades extraordinarias que nunca has imaginado. Si esos insectos son del tamaño de un humano, podrían dominar el mundo. ... Mientras Tatsuya pensaba en las palabras de Isao, Miyuki se estremeció, disgustada por la imagen de un insecto gigante en su mente. ¿Puedes mostrarme este movimiento de insectos? Preguntó Tatsuya. Ayer fue una flor, ¿verdad? Sí, ayer fue una flor. Isao miró a Tatsuya y dijo, pero no nos centremos en el estilo o lo que sea. Te enseñaré lentamente y determinaré qué estilo es adecuado para ti. Sí, sensei. Luego, esa mañana, los dos luchando entre sí, mientras que Isao arregló el mal hábito de Tatsuya, haciéndolo aún más fuerte en capacidad física. Al mismo tiempo, pensó en enseñar las artes marciales de Tatsuya a Kaza. A pesar de que Isao había vencido a Kaza con bastante facilidad, era principalmente porque su cuerpo era mucho más fuerte que Akaza, pero si Akaza tenía una habilidad física como él junto con el arte marcial que Akaza había dominado, Akaza sería una bomba nuclear humana. ¿Tú también quieres aprender, Miyuki? Si bien Isao realmente no quería llamar a Miyuki por su primer nombre, ella le dijo que estaba bien, así que él la llamó directamente ya que era bastante molesto llamar la hermana pequeña de Tatsuya. ¿Está bien? Preguntó Miyuki. Seguro. Isao asintió. No importa si enseño uno o dos. Tatsuya se quedó sin palabras, pero no dijo mucho ya que podía decir que Isao realmente enseñó a los dos en serio, y al mismo tiempo, podía ver que Isao carecía de interés en Miyuki. Miyuki también podía sentirlo, pero no le importaba y se sentía feliz ya que siempre había sido tratada como un dulce, y todos siempre la rodeaban, molestándola con atención innecesaria, por lo que la tibia actitud de Isao fue bienvenida por ella. Quiero bailar como artes marciales. Miyuki de alguna manera actuó como su hija. Sí. A pesar de que Isao se había acostado con su madre, era imposible para él decir eso, y francamente, se sentía culpable al dejar que su deseo lo abrumara. A pesar de que he prometido no tocar a una mujer con un marido más. Isao todavía recordaba su voto de no tocar a una mujer madura con un esposo, especialmente después de su caso con Amane, pero parecía que no importaba cuánto lo intentara, era imposible para él negar su naturaleza. ¡No! Esta es la última vez. Esta es la última vez. Isao prometió de nuevo dentro de su corazón, ya que no quería que Tatsuya y Miyuki supieran lo que había hecho. Aún así, como les enseñó a los dos con atención, dejándoles sentir el crecimiento y la mejora en sus cuerpos, una voz los detuvo. Todos descansan por un momento. No has desayunado, ¿verdad? Cuando escucharon esta voz, se dieron cuenta de que no habían comido nada excepto frutas y leche. Aún así, cuando la fuente de esta voz se encontró con la mirada de Isao, la quietud, como la emoción, flaqueó y se convirtió en olas feroces que le hicieron recordar lo que había sucedido entre ellos anoche. Si bien Miya estaba un poco borracha debido al vino tinto, sabía que le permitía hacer todo eso según su consentimiento.
Incluso si no decía nada, aceptó dejar que devastara su cuerpo maduro y despertara el instinto de la mujer en su cuerpo que sucumbió a él, quien la abrazó con fuerza, dejándola disfrutar del placer de la carne que nunca antes había sentido. Su rostro hermoso y maduro se volvió carmesí, y miró hacia otro lado. Mientras Isao respiró hondo, tratando de calmar la ardiente lujuria en su cuerpo, Tatsuya y Miyuki sintieron que su madre era rara, pero no les importó ya que de alguna manera, se sentía como Miya, que siempre había tenido frío, realmente se convirtió en la madre de los dos de alguna manera. Solo Onami trató de mirar a Isao, tratando de evitar que esta bestia volviera a tocar a su maestro. Sin embargo, cuando Isao la miró, solo podía bajar la cabeza ya que tenía miedo de que cuando él le prestara atención, la arrastrarían a un abismo ineludible. Ahora es un padrastro. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.